la doctora Marta Bonilla. Ella es investigadora del INECOL, además también es investigadora titular A de este instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y sus principales líneas de investigación son sobre la influencia de los factores ecológicos y sociales en el cambio global, particularmente en el cambio de uso y cobertura de suelo a distintas escalas, especialmente de los ecosistemas tropicales. Con la doctora eh, Marta Bonilla vamos a hablar sobre la evaluación del cambio transformador del IPBES. El IPBES es la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Le damos la bienvenida, doctora. Muy buenos días al programa de Contralínea. ¿Qué tal? Buenos días, Aníbal. Un gusto estar aquí. Es un gusto también para nosotros recibirla y quería empezar esta entrevista pidiéndole primero una reflexión sobre qué es esta plataforma intergubernamental científico-normativa para la gente que no la conoce o no la ubica. ¿Qué es? ¿Desde cuándo está? ¿Qué tipo de estudios realiza también? Por supuesto, mira, sí, generalmente no es tan conocida, pero quizá tu público está más familiarizado con la plataforma del panel para cambio climático, el IPCC, y digamos que esta es una plataforma paralela, similar, pero que tiene un enfoque en el estudio de la biodiversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Es un organismo intergubernamental independiente, no depende de las Naciones Unidas. Sin embargo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sí presta servicios a este organismo, a esta plataforma. Su propósito es establecer como un puente entre la ciencia, la sociedad y las políticas públicas, la formulación, o sea, apoyar a la formulación de políticas públicas, y para esto genera información útil que es solicitada por los países miembros que forman parte de esta plataforma para guiar sus políticas, particularmente en torno al desarrollo sostenible. Tiene como énfasis conceptos como la conservación, uso sostenible, por supuesto la biodiversidad, el bienestar humano. Fue establecido en el 2012, me parece. Empezaron solamente algunos países miembros, menos de 100. Hoy en día son más de 150, incluido México, los que se suscriben a esta plataforma. Y la información que generan van desde evaluaciones muy específicas sobre temas puntuales, por ejemplo, la evaluación de polinizadores, también evaluaciones regionales. Hay un estudio del estado, digamos, de la biodiversidad para las Américas, para Asia, para África, para Europa. Entonces trabajan a distintas escalas. Quizá una de sus evaluaciones más conocida fue la evaluación del cambio global, que se llevó a cabo en el 2019, también la evaluación de valores. Y esta recientemente, la que me invitan a hablar, fue la del cambio transformador, que tiene un nombre mucho más largo y rimbombante, que su nombre completo fue la evaluación temática sobre las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad y las determinantes del cambio transformador, las opciones para lograr la visión 2050 para la biodiversidad. Entonces, bueno, esta es la función de la plataforma. También tiene un fuerte impulso hacia crear capacidades y, por supuesto, comunicar los hallazgos que estas evaluaciones eh, pues generan. Claro, y respecto a esta evaluación que hacen de este nombre que nos acaba de dar, que es bastante largo, pero digamos, de esta evaluación del cambio transformador y sobre todo de la pérdida de biodiversidad, ¿qué nos puede comentar ahí sobre los hallazgos, los resultados de estas causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad? Sí, por supuesto. Mira, si quieres, primero les doy un poco de antecedente de cómo surge pues la necesidad, o digamos se incentiva que se haga este tipo de evaluación. Em, a pesar de que en las últimas décadas se ha documentado que la biodiversidad se está perdiendo, que los ecosistemas cada vez están más degradados, que la relación entre el bienestar humano y el bienestar de los ecosistemas
es intrínseca e innegable, y que su bienestar, o más bien nuestro bienestar, depende de su bienestar, y de que se ha generado tanta información, de que cada vez hay más estudios, pues la realidad es que la biodiversidad sigue en declive y que los ecosistemas en general siguen siendo degradados. Entonces, en 2019, cuando se lleva a cabo la evaluación global de los servicios de la biodiversidad y el estado de la naturaleza, se llega a la conclusión, o una de las conclusiones más importantes de esta evaluación fue que existen, que la pérdida de biodiversidad y los ecosistemas están amenazados principalmente por causas directas e indirectas que tienen que ver con actividades humanas. Entre las causas directas está, pues, directamente la contaminación, el movimiento de especies que genera que haya especies invasivas, exóticas, que desplazan a otra biodiversidad, el cambio climático, por supuesto, el cambio de uso de suelo, y todas estas causas directas, a su vez, suceden porque hay una serie de factores que son menos tangibles y que son los que están impulsando estos cambios. Estos factores tienen que ver con causas sociales, económicas, demográficas, de conflicto, de explotación de recursos. em, en conjunto, pues son los que están causando esta degradación, esta pérdida de biodiversidad. Entonces, teniendo eso como antecedente, que a pesar de que hay tantos esfuerzos, que se ha documentado pues que la pérdida de biodiversidad y cómo esto afecta a los humanos, y una vez que la evaluación global llega a estas conclusiones, se solicita al IPES que entonces llegue al fondo, o sea, a identificar cuáles son estas causas subyacentes que impulsan estos cambios directos e indirectos que afectan la biodiversidad, y en identificar dentro de toda la literatura que existe, o ya sea literatura gris, es decir, que no está en artículos científicos, pero también en artículos científicos, y también haciendo un esfuerzo por acercarse a otras voces que generalmente son grupos más marginados, como los pueblos indígenas y comunidades locales, para entender cuáles podrían ser algunas de las acciones que se llevarían a cabo para generar un cambio transformador. Y un cambio transformador en términos de esta evaluación es concebido como aquel que aborda las causas subyacentes de los impulsores indirectos, es decir, esos que no podemos contabilizar tan fácilmente, de la pérdida de biodiversidad hacia un mundo justo y sostenible para las personas, pero también para la naturaleza. Y en esta última reflexión sobre estas acciones, abordar las causas subyacentes para un mundo en donde haya más justicia. El problema acá es que tenemos distintos tipos de países, unos más responsables de contaminación, otros Totalmente. menos responsables de contaminación. ¿Cómo podríamos conciliar ahí la noción de justicia, por un lado, y por otro el tema del derecho al desarrollo, que además está sustentado y está avalado por las mismas Naciones Unidas? Sí, totalmente, ¿no? Esto de la responsabilidad que tienen, digamos, pues muchos países del norte global, es algo que es inherente a este tipo de evaluaciones, es algo de lo que se habla constantemente, pero creo que la evaluación va un poco más allá de apuntar que se debe de hacer a los responsables, es cuáles son esos cambios y en qué políticas específicas podrían estar, llevarse a cabo, ¿no? Algo importante de esta plataforma es que, si bien está conformada por todos estos países miembros, los más de 150, dentro de los que están, por supuesto, del norte global y del sur global, las recomendaciones no son vinculantes. Es decir, todos los países miembros tienen que aceptar la evaluación, tienen que llegar, se aprueba por consenso, no es por votación, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en que lo que dice esta evaluación es cierto, y las acciones que se sugieren van a hacer, digamos, su mejor esfuerzo por contribuir hacia ellas, pero no es que sea un documento vinculante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, al aceptar esta evaluación o todas las evaluaciones,
pues sí se asume bastante responsabilidad, ¿no? En esta evaluación se hablaron de temas que podrían haber sido, pues digamos que se pusieron los puntos en las IES sobre cuáles son las causas subyacentes que están generando esta desconexión, bueno, esta pérdida de la naturaleza y que tiene impacto en los humanos. Y creo que por ahí puede ir esto de cómo tomar la responsabilidad hacia ir a un mundo justo y sostenible para las personas, pero también para la naturaleza. Entonces, por ejemplo, las tres causas subyacentes que se identificaron en esta evaluación como las más importantes que están generando, pues, la realidad en la que estamos, en la que vivimos ahora, en la que está el planeta. Por un lado es la desconexión y la dominación de la naturaleza por las personas. Por otro lado, es la hiperconcentración de la riqueza y el poder en unos cuantos. Y por último, que se ha dado una priorización de las ganancias individuales y a corto plazo em, a costa de la naturaleza. Y si bien es cierto que dentro de el mundo hay sociedades que lo están haciendo activamente, esta desconexión y dominación de la naturaleza o esta hiperconcentración, creo que todos podemos también reflexionar que aún regionalmente también existen, o sea, más allá de borrar los límites administrativos que existen entre un estado y otro, pues se da a todos los niveles, ¿no? Tenemos todos seguramente ejemplos cercanos que podemos ver donde se dan estas desconexiones y esta dominación del hombre por la naturaleza, esta hiperconcentración de riqueza y poder y esta priorización de ganancias individuales a muy corto plazo, ¿no? Claro, y en estas tres causas que nos menciona, si las intentáramos englobar, estaríamos hablando en el fondo del sistema capitalista, que es el que ha predominado en los últimos 250 años, por lo menos, que se ha ido conformando cada vez más a partir de la explotación de la naturaleza, de la explotación de la fuerza de trabajo y por último de la hiperconcentración de la riqueza. Y ahí con eso están sobre todo los fondos de inversión y varias industrias que están metidas en el tema de la concentración de la riqueza, pero también de la contaminación a nivel internacional. Varios Totalmente, de sí. ellos están metidos incluso también en este mismo instituto. Voy a poner solamente dos nombres de ellos: Bill y Melinda Gates Foundation, que también está financiando a este instituto; H&M Group, que es esta empresa de textil, que además ya la doctora Ornella nos ha dicho que la empresa textil es una de las más contaminantes a nivel internacional. Y La está moda también, rápida, sí. exactamente, la moda rápida. Y está también el Ajá. grupo AXA y el grupo Rocher. Entonces, ¿cómo podemos entender estas contradicciones entre la forma de acumulación, entre el capital financiero y esta forma en la que se ha llevado esta desconexión del hombre y la naturaleza, como si fuera algo totalmente desligado? Pues son preguntas muy importantes, ¿no? Que todos debemos de hacernos. Yo creo que no es que yo tenga la respuesta. Sí, hay una contradicción. O sea, sin duda, el modelo global económico, que es el dominante, pierde de vista que la base de la que genera la riqueza, pues son recursos no renovables, ¿no? Y entonces, mientras sigamos pensando que es un pozo sin fondo y que va a seguir generándose, este tejido de la vida intrínseco que es la biodiversidad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad de esos sectores que están generando los mayores, em, pues sí, están perjudicando de una forma muy importante a la biodiversidad y al planeta. Y ellos se tienen que atender dentro de las 5 estrategias que plantea la evaluación como aquellas que pueden ayudar a generar un cambio transformador. Una de ellas es precisamente que exista un cambio en estos sectores que más están impactando, ¿no? Y esto va desde la regulación y cambio en la forma en que llevan a cabo sus actividades hasta que parte de la gran
riqueza que han generado a costa de la naturaleza se reinvierta, porque actualmente es mínimo ese porcentaje que regresa realmente en forma de tecnología limpia, en forma de conservación tal cual. O sea, eso es muy importante. Pero también existe otra estrategia, es la quinta estrategia, que se refiere al cambio interno de todos los seres humanos. El que todos tengamos esta conciencia de que mis acciones, el que también mi forma de consumo y de perpetrar que existan estas formas de explotación y estos sectores donde se está concentrando esta riqueza económica, también depende de decisiones. No únicamente de los consumidores, pero una parte. Por supuesto, hay estrategias de gobernanza que tienen que ser atendidas. Es la cuarta estrategia que plantea el cambio transformador. Existe también, tiene que darse un cambio en los sistemas económicos. Efectivamente, si seguimos únicamente creyendo que este sistema es el que nos va a dar la solución, híjole, estamos equivocados, yo creo. Pero también conservar y regenerar los lugares que tienen un gran valor para la naturaleza y las personas, ¿no? Pero de nuevo, también es reconectarnos nosotros con esta parte que hemos perdido sobre la importancia que tiene la naturaleza y reconocer lo importante que es en nuestro día a día, que creo que también eso, pues es uno de los problemas, no solo yo, ¿no? Lo dice la evaluación, más importantes actualmente. Entonces, son cambios a muchos niveles, ¿sí? Un cambio social, un cambio en los sistemas de gobernanza, un cambio en los sistemas económicos, por supuesto, en los sectores que más generan estos problemas que más están impactando la biodiversidad y, por supuesto, conservar lo que sí está funcionando. No es que en todos lados esté mal. Existen grupos, sobre todo los de muchos pueblos indígenas y comunidades locales, donde esto del cambio transformador para ellos, pues ni qué es, ¿no? Si ellos, o sea, realmente están absorbiendo las consecuencias de un mal manejo que se están haciendo por decisiones que se toman muy lejos, ¿no? Pero no es que todo lo que se está haciendo esté mal. Existen ejemplos donde se están haciendo bien las cosas y eso se tienen que amplificar. O sea, esos ejemplos hay que tomar nota de ellos y amplificar el impacto que están teniendo. Claro, y también en el tema no solamente del consumo, tendríamos que virar también hacia la parte de la producción, porque la forma en la que producimos es precisamente en donde este consumo desmedido de energía y de recursos naturales está puesto todo para producir bajo la forma capitalista, que es producir mercancías que contienen no solamente un valor de uso, sino un valor de cambio, aunque al final no terminen realizándose o no terminen ocupándose, como es precisamente el caso de la moda rápida o el caso de los textiles. Y otra pregunta que quería hacerle con respecto a a esta evaluación del cambio transformador, nos decía que era 2050 y A está la la visión. agenda, Ujú. claro, a la visión Ajá. 2050 y está la agenda 2030. Y hay algunas instituciones que han hablado de los pocos avances que se han hecho con la agenda 2030 y se empieza a hablar ya no solo de la agenda 2030, sino de la agenda 2050. ¿Alguna reflexión que usted tenga de por qué no se han hecho estos avances y por qué ahora se empieza a pensar también en el 2050? Pues creo que como que lo has mencionado tú en esta entrevista, pues es que hay intereses económicos importantes, ¿no? O sea, hay gente con mucho poder. O sea, el lograr estas transformaciones requiere que haya cambios a muchos niveles, ¿no? Como decíamos, el nivel personal, pero por supuesto un nivel social, comunitario, a un nivel nación, a un nivel gobernanza, a un nivel económico. No son cambios. Algunos toman tiempo y son mucho más complejos y por supuesto que va a haber resistencia porque de forma inherente implicaría aceptar que no va a haber una hiperconcentración del poder y la riqueza. Y hay intereses en eso, ¿no? Entonces, muchos de estos cambios, esa es la razón por la que no se ha dado. Otra razón ha sido porque existen metas que son muy ambiciosas, por ejemplo, aquellas que son de recuperar cobertura forestal pues hay lugares donde quizá las condiciones se prestan para que los ecosistemas puedan recuperarse de una forma
relativamente rápida y otros donde no existen esas condiciones y donde se tiene que hacer labores de restauración mucho más profundas. Em, y porque se nos vino el tiempo, ¿no? O sea, esto empezó, primero, empezamos a hablar realmente de sostenibilidad hasta, no sé, quizá en los 80s y hasta en el 2000 fue que se plantearon como los primeros objetivos del milenio, donde se reconocía la importancia del medio natural para el bienestar humano. Y poco a poco, pues se fueron fijando estas metas y efectivamente creo que muchas fueron demasiado ambiciosas y no existían todavía las condiciones ni de políticas ni sociales para que se implementaran cambios, quizá ni tecnológicas. Y creo que entonces pues se han ido aplazando, pero con la mira de sí lograrlo. Creo que sería un error simplemente decir, bueno, ya no le vamos a poner una fecha porque nunca la vamos a alcanzar. Creo que, o sea, sí tenemos que ir en pos de una fecha, de alcanzar las metas que se fijen. Y la Agenda 20, la Visión 2050 efectivamente sale del marco mundial de biodiversidad Kunming-Montreal, de la COP que se generó, que se hizo en Kunming, en Montreal, y entonces se tenía esta visión que para el 2050 íbamos a vivir en un mundo en armonía para las personas y la naturaleza. También los discursos ambientalistas bueno, ambientales, sí, ambientalistas han ido cambiando, donde antes era únicamente para un beneficio humano. Y actualmente se reconoce que la naturaleza tiene un valor, valores intrínsecos, y de hecho ya existen legislaciones en algunos países que lo reconocen como un ente con derechos. Entonces, ¿por qué nos vamos yendo hacia cada vez más adelante? Pues porque no se han alcanzado las metas que se fijaron a corto plazo. Algunas van más avanzadas que otras. También depende en las regiones geográficas. Hay algunos países que llevan un mayor avance que otros. Pero de nuevo, yo creo que, o sea, debemos de cumplirlas, pero la opción no sería simplemente no poner como una meta a la que tengamos que alcanzar, aunque se haya movido, ¿no? Pero sí tomar acciones que efectivamente ayuden a alcanzar estas metas. Y yo creo que si los países miembros efectivamente empiezan a tomar los mensajes que se han vertido a partir de esta y otras evaluaciones y comienzan a accionarlos en políticas públicas, sí creo que puede haber un cambio, pero de nuevo no es únicamente porque venga de una regulación gubernamental, o sea, son cambios a muchos niveles. Sin duda hay sectores que se tienen que regular, es imperativo, principalmente esos sectores que son los que causan la mayor degradación, pero es un cambio que tenemos que asumir desde como individuos. Claro, y también como individuos, como sociedades, como gobierno, como región incluso también. La CELAC, por ejemplo, tiene un programa de atención al Caribe, particularmente por el cambio climático que va a padecer esta zona de la región del continente americano. Y bueno, así como ese, hay otro tipo de programas. Me gustaría que nos diera una reflexión sobre México en esta plataforma intergubernamental. Nos mencionaba que México es parte también de esta plataforma y quería preguntarle sobre eso. ¿Qué ha hecho México como parte de esta plataforma? ¿A qué se ha comprometido? ¿Cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el país como parte de esta plataforma? Sí, bueno. Efectivamente, cada país miembro que forma parte de la plataforma tiene un punto focal, se le llama, ¿no? Una oficina que representa los intereses del IPES frente al país y que al mismo tiempo vincula, digamos, academia y sociedad y gobierno con las iniciativas del IPES. En México, este punto focal está a cargo de Conavio. Ellos son los que desde que se formó el IPES, como decía,
me parece 2012, y México ha sido miembro, Estado miembro desde entonces. Ellos son los representantes, o digamos, no representantes, el punto focal, y realmente hacen una labor muy loable. O sea, a pesar de las dificultades que ha tenido Conavio, siempre ha estado presente. Creo que vincula muy bien a la sociedad sobre todo a los académicos con tener una voz en estos tipos de foros, porque es importante pensar que, o sea, estas evaluaciones se van a llevar a cabo con o sin México, ¿no? O sea, hay intereses que son mayores, que son de toda la plataforma, y lo importante es poder ser representado, tener una voz en estos sitios. Entonces, creo que en ese sentido ha hecho un trabajo muy importante con Avio. Pues es difícil, ¿no? Darle seguimiento a todas como decía, las recomendaciones que salen de las evaluaciones, si bien todos los países miembros tienen que aprobarla por unanimidad, pues no son vinculantes. Entonces, por más que existan estrategias que se propongan, quedan en eso, en sugerencias muy buenas, con un fundamento científico y en este caso también social, porque hubo un fuerte trabajo por involucrar comunidades, pueblos indígenas y comunidades locales, pero no hay sanciones en caso de que no haya cumplimientos, ¿no? Entonces, sí es difícil darle seguimiento a cuánto ha sido implementado en el caso de esta evaluación, pero sin duda sí se le da seguimiento desde la academia, ¿no? ¿Cuánto ha permeado hacia una política pública? ¿Cuántas de estas evaluaciones y sus estrategias sí han permeado? Pues es un trabajo que queda por hacerse, yo creo, darle seguimiento, un trabajo muy importante y hasta muy interesante. Y en el caso de este en particular, del cambio transformador, pues se terminó hace muy poco, a finales del año pasado fue que concluyó la evaluación, y apenas este año es que se están difundiendo los hallazgos. Y pues yo creo que los que estuvimos involucrados como parte de la evaluación, al menos del lado de México, pues estaremos dándole seguimiento y ver de qué manera, ¿no? Podemos coadyuvar en que algunas de estas sugerencias de estrategias puedan realmente permear sí en la política pública, pero también, como he dicho desde el principio, a nivel sociedad. Claro, y sobre todo pensando en aquellas partes que no son vinculantes, porque así como está hay otro tipo de acuerdos en donde también los estados se comprometen, pero con acciones no vinculantes, y entonces también ahí es donde faltaría hacer ese pequeño ajuste. Doctora, ¿alguna reflexión que cree importante para la audiencia de Contralínea sobre todos estos temas que crea relevante y que no le haya preguntado? Sobre todo esto último se lo pongo en el contexto en el que también tenemos a un Estados Unidos como un país altamente contaminante, con un presidente como Donald Trump que niega el cambio climático y también se ha Sí. salido de distintos tipos de acuerdos, como es incluso el protocolo de Kioto. En fin, tiene una política negacionista con el cambio climático. Entonces, ¿alguna reflexión general que crea importante también para la audiencia de Contralínea? Sí, por supuesto, Aníbal. Mira, y voy a tratar de ligarlo con lo que me preguntas específicamente de Estados Unidos. Espero lograrlo, pero y si no, me vas a ayudar. Yo creo que sobre todo para los jóvenes y las nuevas generaciones existe cada vez más o han crecido bajo un discurso em, totalmente descorazonador, ¿no? O sea, el mundo se va a acabar, el cambio climático está sucediendo y cada vez los impactos se sienten más, es inevitable que esto se va a acabar, y entonces siento que se ha perdido un poco de esperanza y de visión hacia que sí existen cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, parece algo tan inmenso el generar un cambio y tan a largo plazo que pues ya qué importa, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir y nos vamos a morir pronto y se va a acabar el mundo, y ese no debería ser el mensaje. O sea, creo que es la narrativa que ha dominado, sobre todo eh, pues sí, en Occidente y quizá mucho también en Estados Unidos, porque además no hay, o sea, al ver precisamente políticos que tienen una política negacionista, pues entonces pareciera que no hay esperanzas y no hay soluciones. Y yo creo que uno de los mensajes más importantes de esta evaluación es que sí es posible, o sea, el cambio transformador sí es posible, y todos
tenemos un rol que jugar, por pequeño que sea. Y creo que tenemos que empezar a cambiar esta narrativa. O sea, creo que tenemos que partir de los valores que tenemos con la naturaleza y pensar en cuál queremos que sea nuestra narrativa, la nuestra, la de mis compañeros, la de mi comunidad, y cómo lo podemos alcanzar. No pensar lo que depende únicamente de algo que vaya a regular un gobierno desde muy arriba y donde yo no tengo agencia, sino que efectivamente simplemente la reflexión y el cambio de chip, de que hay otros mundos posibles, pues es un cambio de paradigma y creo que sí tenemos la capacidad, ¿no? O sea, el miedo es, digamos, una herramienta muy poderosa que que nos congela el actuar, pero también la inspiración. Y yo creo que vale la pena volver, sin caer simplemente en el mundo de los optimistas sin sentido, sino en saber que lo que estamos viviendo en este planeta, existen muchos ejemplos, pequeñas semillas de cambio que están logrando hacer un cambio y que todos podemos formar parte de esas semillas de cambio. Creo que sí, importante también esta reflexión para los jóvenes quienes han crecido con distintas crisis, ¿no? Con crisis climática, crisis económica, crisis social, crisis civilizatoria, dirían algunos, y esta construcción de sociedades del miedo que impide ver la posibilidad de un cambio de paradigma. Yo creo que eso es algo fundamental para la audiencia Ujú. y sobre todo pensando en los jóvenes que han tenido eh, esta desfortuna de haber crecido en un mundo en crisis, ¿no? Lamentablemente. Exactamente. Y la verdad, ya para terminar nada más, Aníbal, yo sí, o sea, te invitaría a ti, invito a tu audiencia, o sea, no se hace, quizá en los ámbitos muy urbanos a veces se pierde realmente esta conexión con la naturaleza, pero todos hemos sentido la paz, la serenidad que puede generar hasta ir a caminar a un parque, ¿no? Entonces creo que también es muy importante tratar de restablecer ese vínculo, preguntarse de dónde viene el agua que llega a mi casa, de dónde viene la comida que estoy consumiendo, salir, quien tenga la posibilidad de salir un poco de la ciudad y reconectar. Creo que de verdad eso hace un cambio muy transformador a nivel personal y tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Para poder amplificar estos cambios. Palabras mucho mayores, diría Carlos Marx, no hay que desligar al productor del producto. Y eso es importante para no caer en otro tipo de ideas erróneas de quién sabe quién produce qué, con qué, en fin. Exacto, Cambiar ese exacto. tipo de perspectiva es sumamente importante porque nos permite conectar con todo el proceso productivo en el cual también está la naturaleza. Doctora Por Marta, le supuesto. agradezco mucho por su tiempo y por las reflexiones y bueno, esperamos seguir contando con usted. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le deseamos un excelente día a la doctora Marta Bonilla, investigadora del INECOL, que nos dejó varias reflexiones sobre reconectar con la naturaleza y sobre todo particularmente en el sector urbano. Y hay partes de la ciudad, particularmente pensando en la Ciudad de México, en donde podemos pasar varios kilómetros sin encontrar un solo parque, particularmente en la periferia. No sería nada errado solicitar, pensar, actuar para que haya más parques en zonas en donde no hay. Lo digo principalmente por la parte norte de esta ciudad, en donde escasean precisamente este tipo de espacios de parques públicos, ya no digamos de bosques o de pequeñas áreas verdes en donde se pueda tener un momento de calma en esta ciudad monstruo, particularmente que es la Ciudad de México. Vamos a